a lo que es la clase. Va a consistir en lo siguiente. Esta misma clase es la que está grabada en el video que está en el aula. Lo que voy es como que a lo mejor el escuchar la voz en el momento en presencial les sea más fácil de entender. Em, Ustedes van a presentar el examen en dos partes. ¿Por qué? Porque como hay una parte que ustedes tienen que hacer ejercicio, esa parte ustedes le toman fotografía porque ustedes lo van a resolver. Traten de hacerlo lo más ordenadamente posible. Le toman foto, lo colocan en un PDF y eso lo van a subir. Y el otro es un cuestionario. Ahí van a estar todos los datos. El cuestionario abre mañana y cierra, si mal no me acuerdo, para el próximo jueves. Creo que le estoy dando 8 días. Con eso es más que suficiente para que ustedes trabajen y puedan manejar fácilmente lo que es esta primera parte. Después vendría la de nomenclatura, de eso no se preocupe, vamos a ver cómo trabajamos, si lo hacemos los lunes, si lo hacemos los viernes, nos ponemos de acuerdo, como les sea a ustedes más cómodo. La verdad, porque este es el segundo examen del 20% de química y me preocupa y en verdad tenía como quien dice este huequito y dije, bueno, vamos a hacerlo el miércoles. Pero de todas maneras, si no nos ponemos de acuerdo y si son los viernes, bueno, trabajaremos los viernes. Si necesitan los fines de semana, lo que pasa es que no me gustan los fines de semana porque es cuando uno se dispersa un poquito del día a día. eh, si no, lo tendremos que hacer de esa forma. Pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, señores, vamos a comenzar. Lo que son fórmulas químicas. Las fórmulas químicas, ya ustedes comenzaron a ver lo que fue el modelo atómico, cómo se manejan, cómo se van a formar los enlaces, si tengo un protón o tengo a lo mejor un elemento que perdió un electrón que queda con carga positiva y yo tengo la carga negativa, nos vamos uniendo y vamos presentando, formando un nuevo compuesto. Es ahí donde nacen las fórmulas químicas. Es el inicio del lenguaje que se utiliza a nivel de química. Vamos a comenzar con lo que son fórmulas químicas. Una fórmula química es la representación de qué elementos de lo que está en la tabla periódica conforman un compuesto y en qué proporción se encuentran dentro de esa fórmula. O sencillamente cuántos átomos de esos elementos conforman la molécula. Eso se va a clasificar de dos maneras, en fórmulas empíricas y fórmulas moleculares. La fórmula empírica sencillamente me dice, yo tengo estos elementos y más o menos cuál es la proporción de ellos. Ah, bueno, la proporción es 2:1, 1:2, 3:4, vaya usted a saber. Mientras que la fórmula molecular me indica exactamente el número y los tipos de átomos iguales o diferentes en una molécula y qué cantidad real de esos átomos están dentro de la molécula. Hay una forma y una manera de cómo este, poder calcular esas fórmulas que la vamos a ver más adelante. Para eso vamos a comenzar lo que es masa o peso molecular. Yo siempre le hago la pregunta a los muchachos para que estén claros de que el masa y peso no es lo mismo, porque peso es una fuerza, es la fuerza con que somos atraídos hacia la Tierra, mientras que la masa es la cantidad de materia que existe. Por lo tanto, hablamos más que todo masa
molecular. Definimos como masa molecular a la propiedad física definida por la cantidad de sustancia. ¿Qué sucede? Esta unidad de medida, la masa, es la masa molecular está definida por la unidad de kilogramos mol, pero sencillamente por razones históricas siempre se ha trabajado o casi siempre se expresa en gramos sobre mol. Profe, ¿me Ya está voy a ver, escuchando? sí, ya admití a uno. Ajá. Que los muchachos quieren entrar, no sé. Ahí están viendo Ok, unas ya capturas. veo, ok, creo que ya los admití. Vamos a ver. Bueno, se están uniendo. Sí, Perdón. sí, ahí hay 4 participando. Ok, entonces vamos a seguir. Después, bueno, les dejo para que ustedes hagan cualquier pregunta que tengan. Bueno, vuelvo y repito. Por razones históricas, siempre se ha trabajado en gramos mol, porque así lo expresa la tabla periódica. Y es mucho más fácil manejarlo, aunque su unidad internacional es kilogramos mol. ¿Por qué necesitamos la masa de la molécula o masa atómica? Si estoy hablando de elemento, es átomo. Y si estoy hablando de compuesto, por lo menos como el agua, que tengo hidrógeno y tengo oxígeno, estoy hablando de molécula de un compuesto. Para calcularla, sencillamente, yo tengo mi fórmula. Tengo esta fórmula, NaCl. Eso es cloruro de sodio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, busco en mi tabla periódica, busco el peso atómico del sodio y el peso atómico del cloro. Veo que tengo un solo sodio, veo que tengo un solo cloro, lo multiplico por 1 y sencillamente luego lo sumo. Esta sumatoria que tengo aquí abajo que me da en gramos mol es lo que se conoce como masa molecular. Tengo otro ejemplo. Tengo este que es un compuesto orgánico, en el cual tengo mi peso atómico del carbono es 12 y tengo 12 carbonos dentro de mi fórmula, que aquí está, lo multiplico. El hidrógeno, su peso atómico es 1, tengo 22. Sencillamente, ya me fui para atrás. Sencillamente multiplico por 22 y el oxígeno, su peso atómico es 16, tengo 11, lo multiplico por 11. Luego su sumatoria me da 342, que se vendría siendo el peso o masa molecular de este compuesto. Ahora sí vamos a hablar de lo que es mol. Mol es una de las 7 magnitudes que existe conjuntamente con la masa, con la longitud, con la temperatura, con la intensidad lumínica. Ellos son los que van a ser regidos por lo que se conoce como metrología. Quiere decir que ellos tienen unas unidades. Esas unidades normalmente las trabajamos con el sistema internacional. Ese mol hoy en día está muy unido a algo que vamos a ver más adelante como la constante de Avogadro. Eso no se le vaya a olvidar. Ellos tienen que estar muy unidos. Ese mol, como nosotros dijimos, es lo que me representa a la materia como cantidad de sustancia. ¿Qué es lo que va a suceder con el mol? ¿Cómo lo calculo? Yo tengo mis gramos de sustancia, que es la masa, y sencillamente lo divido entre la masa atómica o molecular según sea el caso, porque yo puedo tener moles de sodio o puedo tener moles de cloruro de sodio, que es un compuesto. Mientras que estoy hablando de sodio, estoy hablando de un átomo. Entonces, vamos a tener ejemplo. Calcular el número de moles que hay en 50 gramos de cloruro de sodio. Ya nosotros calculamos la masa atómica anteriormente. ¿Y qué es lo que hago? Divido 50 gramos entre esa masa molecular que yo calculé anteriormente
Por lo tanto, gramos con gramos se van y me quedan moles. Entonces me dan 0,855 moles, en este caso de cloruro de sodio. Fíjense lo que le estoy diciendo con el número de Avogadro. Siempre el número de Avogadro se debe a que Amadeo Avogadro en 1811 propuso por primera vez lo que es el volumen de un gas a presión y temperatura que él habla como condiciones normales. Y eso es proporcional al número de átomos o de moléculas, dependiendo del gas, independientemente de qué naturaleza es el gas. ¿Qué es lo que sucede en este caso? La constante de Avogadro es usualmente átomos, moléculas, partículas, iones, todo va a depender de qué es lo que yo quiera calcular. Normalmente utilizamos como el valor 6,022 por 10 a la 23. Acuérdense lo que es anotación científica, que es muy importante en este caso. Entonces, nosotros decimos que un mol de sustancia, cualquier sustancia, equivale a 6,022 por 10 a la 23 moles. Perdón, molécula, átomo, partícula. Y cuando hablamos de condiciones normales, estamos diciendo que la presión es una atmósfera o lo que es lo mismo 760 milímetros de mercurio, se encuentra a 0 grados centígrados, lo que equivale a 273 grados Kelvin, y cualquier gas, sin importar su naturaleza, ocupa 22,4 litros. Un ejemplo del número Avogadro me dice, realiza las siguientes conversiones: 50 gramos de cloruro de sodio a iones de sodio. ¿Qué hacemos en este caso? Ya nosotros tenemos los moles. Esos moles, hay por igual la cantidad de moles de cloro como la cantidad de moles, perdón, de sodio. Hacemos nuestra conversión. Números de iones de sodio es igual a 0,855 multiplicado por el número de Avogadro, que me da 5,15 por 10 a la 23 iones de sodio. Sencillamente, acuérdense manejar reglas de tres. Si no, yo sé que hay profesores, sobre todo los que son más nuevos, podríamos decir, más recientemente se han graduado, dicen que la regla de tres no se debe utilizar. Yo estoy totalmente en desacuerdo de lo que ellos dicen. Vámonos con lo que es composición centesimal. La composición centesimal, la palabra me lo dice, es composición en porcentaje, en centésimas, en 100. Entonces, ¿qué es lo que me indica a mí? El porcentaje en masa de cada elemento dentro de esa fórmula, dentro de ese compuesto. Para eso parto yo de lo que vimos al inicio, la masa molecular. Porque para la composición centesimal, a juro, ya yo tengo que tener un compuesto, tengo que tener una fórmula como tal. Fíjate que es lo que también este, me indica que a partir de ahí yo puedo obtener lo que son las fórmulas empíricas y la fórmula molecular de los diferentes compuestos. Un ejemplo de la composición centesimal, yo tengo la fórmula de cloruro de calcio y me dicen que determine el porcentaje de calcio y el porcentaje de cloro. ¿Qué es lo que debo hacer yo primero? Determinar mi masa Determinar molecular. la masa molecular. ¿Quién tiene, por favor, el micrófono? Por favor. Entonces, determino mi masa molecular. Ya sabemos, tengo una sola de calcio, más tengo dos de cloro. Hago mi multiplicación, mi sumatoria, y me dice que son 111 gramos sobre mol.
Luego, yo puedo irme sencillamente a lo que es una regla de tres o a una fórmula. Si me voy a una regla de tres, yo digo, si en 111 gramos de cloruro de sodio existen 40 gramos de calcio, en 100 gramos de cloruro de sodio, ¿cuánto hay? Si me voy a ir a una fórmula, sencillamente lo que hago es dividir los 40 gramos entre 11 y lo multiplico por 100. Y eso igualmente me va a dar mi porcentaje. Igualmente, determino ahora el cloro de igual manera, lo que me está indicando a mí de que la composición centesimal en este caso es 36,1% de calcio y 63,9% de cloro. ¿Qué vamos a nosotros determinar para la fórmula molecular? Fíjense algo, ¿por qué yo explico nada más la fórmula molecular? Porque para yo determinar la fórmula molecular, tengo que comenzar a determinar lo que es la fórmula empírica. ¿Y qué hacemos? Bueno, a mí me están dando ya mi composición centesimal. En este caso me dicen que tengo sodio, tengo azufre y tengo oxígeno y me dan sus proporciones. Y me dan el peso molecular del compuesto final, lo que es mi fórmula molecular. ¿Qué debemos hacer? Primero debemos sacar una relación. Esa primera relación es ese porcentaje entre el peso atómico de cada uno de esos elementos. 19,3 entre 23, 26,9 entre 32 y 53,8 entre 16. De una vez yo lo que hice fue redondear los pesos atómicos de cada uno de esos elementos. Luego voy a tomar el que sea el número más bajo, el que me dé menor, y todos los divido entre ese menor. Me dicen que, bueno, me dio 0,84, digo 0,84 entre 0,84 1, el siguiente me da 1, pero el oxígeno me dice que da 4. Por lo tanto, mi fórmula empírica sería NaSO4. ¿Qué voy a determinar yo después de ahí? Ok, hasta ahí llegué a mi fórmula empírica, pero me están pidiendo la fórmula molecular. Lo primero que debo hacer es saber cuál es mi masa molecular de esa fórmula empírica para saber cómo lo voy a relacionar para determinar mi fórmula molecular. ¿Qué debo hacer? Bueno, igualmente, sodio 23, azufre 32 y multiplico 4 por el peso atómico del oxígeno, me dice que da 119. Después, ¿qué hago? Como el enunciado me da el peso molecular de esa fórmula molecular, voy a buscar la relación. ¿Cómo se saca esa relación? Dividiendo el peso molecular de la fórmula molecular entre el peso molecular o masa molecular de la fórmula empírica, que me dice que es una relación de 2. Por lo tanto, puedo decir que mi fórmula molecular es 2 veces mi fórmula empírica. Y sencillamente lo que hago es o lo encierro en paréntesis y le pongo un 2 abajo o multiplico todo por 2. ¿Cómo me queda mi fórmula molecular? Me dice que es sodio 2, azufre 2 y oxígeno 8. Por lo tanto, esta sería la respuesta. Si tienen alguna pregunta, porque creo que están así como que muy con muchas ganas de hablar, bueno, vamos a aprovechar ahorita, porque hasta aquí, como quien dice, es la clase, es bastante cortica. Vamos a comenzar. Voy a dejar de compartir pantalla. Ay, Dios, se me olvidó. No se preocupen, son cosas que pasan. Díganme si tienen alguna pregunta, ya ahorita pueden comenzar
Abrir los Profe, micrófonos. Ajá, dígame. el número de Avogadro, eso es como una constante, sería siempre Sí, 6,022 por 10 a la siempre, 23. siempre es. Por eso le llama número de Ok, Avogadro, pero perfecto. antiguamente se le hablaba de constante de Avogadro. Siempre va a ser ese valor. Ok, ya. Entonces ¿Alguna otra Avogadro. pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna entonces? ¿No tienen más ninguna pregunta? ¿Seguro? Fíjense algo. Les voy a decir a los que entraron un poquito tarde, las reglas del cuestionario. El cuestionario son en dos partes. Tienen el cuestionario en donde tienen las preguntas y ustedes deben contestar esas preguntas, pero hay unas que son de ejercicio, de lo que acabamos de ver. Esas, porque hay muchas que son de teoría. Ahí está la guía que dice profesora León. Esa es la guía que yo utilizo. Yo como quien dice, les ahorré el trabajito. Luego, ustedes, por lógica, para contestar, deben sacar los cálculos. Háganlo de una vez, de la forma más ordenadamente posible, y ustedes, lo hacen de Zoom, lo hacen, le toman fotografía, lo colocan en cualquier, puede ser en Word o en Excel, donde les sea, o hasta en PowerPoint, y lo van a guardar en PDF y lo van a subir en su tarea. ¿Por qué? Porque el cuestionario vale 10 puntos y los ejercicios resueltos valen 10 puntos. Quiere decir que si yo saqué 10 en el cuestionario, pero no entregué los ejercicios, nada más voy a tener 10 puntos. Quiero que eso quede bien claro. Una pregunta. Ok, Ajá, profe. dígame. O sea, lo que vamos a resolver, los ejercicios, son sobre la clase de hoy. Sí, sobre la Ok, clase de hoy. ok, Sí, ya. yo prefiero hacerlo, o sea, ¿cómo se diría? Unidad por unidad, prefiero ir haciendo evaluaciones y no estar uniendo muchas evaluaciones para que no se le complique la hora de resolver las evaluaciones. Ok, Dele. vale, vale. Ok, profe, ¿se me escucha? Sí, 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 te escucho, Jesús. Ok. No, porque yo entré un poco tarde porque, o sea, intenté meter el código de clave y me decía como que aún el host, o sea, el invitado no, o sea, no me podía unir. Igual Ok. esta clase está grabada, ¿no? Sí, yo la estoy grabando. Ok, Quedan 9 minutos y yo sencillamente la grabo. Voy a intentar subirla hoy mismo. Si no, tenga por seguro que entre hoy y mañana la estoy subiendo. Pero sí, ok, sí se sube perfecto. la clase. Sí, sí, por eso no hice ninguna pregunta porque llegué un Ah, ok, poco, no, como no te 20 preocupes. minutos tarde. De todas maneras, por el foro chat, óyeme a mí, por el WhatsApp, puedes Ok, preguntar, no hay ningún problema. sí, perfecto. Estamos para eso, no te preocupes. Mira que sé que química no es fácil y menos a distancia. Estamos para ayudarlo. Sí, sí, está bien. Igual en
en la plataforma está otra clase, ¿no? Bueno, no una clase, sino como... Él es esto mismo, pero lo grabé en Sí, sí, video. O sí, sea, sí, es lo mismo, porque- pero está grabado en video. sí, sí, yo vi la anterior, o sea, Ah, la que ok, estaba ya grabada. Sí, sí, ok, gracias. de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿El cuestionario aparece en el aula? Sí. Se abre mañana. No lo quise abrir hoy mismo para que bajen un poquito la ansiedad, porque yo sé que muchos están ansiosos de que las materias y me inscribieron tarde. Bajen un poco la ansiedad. La abro mañana y si mal no recuerdo, creo que lo dejé por 8 días. Tienen Sí, dos está bien. oportunidades, tienen dos oportunidades en el cuestionario, dos oportunidades. Y tomo siempre la mayor nota. Así que respiren. Miren que el Día de las Brujas ya pasó, eso fue el lunes. Hoy estamos desgraciadamente, el Día de los Muertos, pero bueno, es otra cosa. Otra pregunta. Profe, ¿cuándo abre la cuestión y cuándo cierra la Mira, actividad? el cuestionario abre mañana y yo lo puse de que abriera desde temprano. Y cierra, si ahí, si mal no recuerdo, de todas maneras, yo ahorita antes de, como quien dice, de irme, yo les voy a dejar por el WhatsApp exactamente a qué hora y qué día cierra. Porque sé que por lo menos la parte de los ejercicios lo dejé un poquito como 2 días más, porque a lo mejor que si no tengo, que si no lo sé convertir en PDF mientras pregunto, no hay ningún problema. Pero en el caso del cuestionario, sí cierra ese día y no lo vuelvo a abrir. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, era eso. Ah, ok. ¿Ninguna otra pregunta? ¿Todo claro? Bueno, si estamos así de claro, de todas maneras, yo como quien dice voy a hacer algo así como una pregunta a todos los que estén ya en el WhatsApp, qué día, porque hay muchos que me están diciendo que tienen clase a esta misma hora y todo lo demás. Vamos a ver si no la podemos trabajar porque yo en verdad puedo es lunes, miércoles o viernes. Si no, cambiamos el día. De eso yo no tengo ningún problema. No, bueno, profe, lo perfecto es que como se graba la clase, o sea, Ok, es una ventaja, pues, que pero uno no, yo puede también, yo revisar después. también Claro. quiero interactuar con ustedes porque me pasó en semestres anteriores que las clases las grababa, pero era yo sola. O sea, yo era la fantasma en Zoom y en verdad no me gustó. Oye, No me gustó, no me gustó. claro, claro. No, Bueno, nos quedan todavía 5 minutos. En estos 5 minutos, si quieren decir algo, si tienen preguntas, si tienen dudas, cualquier cosa. porque eh, los nuevos ingenieros abogados dicen que la letra para ese cálculo no, o sea, no sirve. ¿Por qué no? Estamos determinando, o sea, si conocemos alrededor de un punto, ya para despegarle, eso es algo sencillo, ¿no? Pero ¿por qué dicen que no se puede aplicar? Que no se puede aplicar, lo que pasa es que no te escuché bien, que no se puede aplicar qué. O sea, yo entendí que los nuevos profesores no les gusta aplicar la regla de tres para calcular aquí en química, pues, lo que estábamos calculando ahorita. Ok, la Pero ¿cuál es regla la de razón? tres, lo que pasa es que la mayoría de los nuevos docentes, te lo digo porque ya se me va a caer la cédula, voy a cumplir 30 años dando clase de química especialmente. El, el asunto está en que muchos te dicen
que no, que utilicen fórmulas, pero yo les digo a ellos, miren, señores, la fórmula sale de una regla de tres. La fórmula a mí se me puede olvidar, pero si yo sé hacer una regla de tres, yo tengo cómo solucionar el problema. Entonces ahí donde yo he tenido compañeros, porque yo trabajo a nivel de bachillerato, yo doy clase en la escuela técnica, ahí en la Quisanda, Ok. y tengo compañeros que me dicen, no les permito la regla de tres. Yo le digo, no, yo a los muchachos les explico la regla de tres y les explico el uso de la fórmula y que cada quien escoja lo que quiera. O sea, que tú te sientas cómodo para trabajar. Yo no obligo a nadie Claro, profe, que utilice lo mismo que yo lo veo utilizo un yo. poco, pero la idea es, o sea, yo lo veo un poco más como de lógica, o sea, la idea es el resultado. El Exactamente, resultado es el mismo, la idea es que el estudiante aprenda y no sea exactamente. Esa es la idea que yo tengo. O sea como, que, porque tú aprendiste así, yo también tengo que aprender así. No, no es exacto. el deber ser, o sea, no, claro que no. Entonces, yo por eso me No, ya mantengo entiendo. Pero otra cosa, ajá, dime. no, que pensé que era otra cosa, pues pensé que Oh, el no, 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 basamento era no. otra cosa, No, el basamento es, algo de química como tal. no, el basamento es que sencillamente es más fácil con la fórmula. Sí, es verdad, más fácil con la fórmula, pero la fórmula se olvida más rápido. En cambio, lo que tú estás Sí, diciendo, la lógica te permite a ti en decir, ah, no, mira, yo voy a hacer, y yo a veces le cuento hasta a los muchachos como anécdota, le digo, señores, a veces una simple regla de tres te ayuda a ti a sacar una producción. Así de sencillo. claro, Entonces, claro no, que profe, sí. pero bueno, cada cabeza es un mundo. Bueno, señores, me Mm. encantó al menos conocerlos así a distancia. En verdad, bueno, estamos a la orden cualquier cosa. Yo sé que yo les debía el video de presentación, pero entre una cosa y otra nunca me dio chance. Tuve problemas con Zoom, pero lo logré resolver. Yo decía, él no va a poder conmigo y en verdad no pudo. Entonces, estamos en contacto para las siguientes clases y cualquier problema que ustedes se le presenten en el aula de química, por favor, me lo comunican por WhatsApp y estamos a la orden, pues. Nos vemos. Se me Ok, portan profe, bien. hasta luego. Hasta Muchas luego, gracias. pues. De nada.